Imagina un lugar donde una simple gota de lluvia puede decidir entre dos océanos, donde montañas colosales esconden volcanes activos bajo sus cumbres nevadas, y donde la naturaleza aún dicta sus propias reglas. Bienvenido a GeoAventura YT. Hoy vamos a viajar a través de una de las cordilleras más impresionantes del planeta. Un territorio que no solo define paisajes, sino que también determina el destino del agua, la vida y la historia de todo un continente. Prepárate para descubrir secretos geológicos, fenómenos imposibles y curiosidades que muy pocos conocen. Comenzamos. Elevándose con fuerza desde las vastas llanuras interiores de Estados Unidos y Canadá, una de las cadenas montañosas más imponentes del planeta se extiende a lo largo del oeste de Norteamérica. Un océano de cumbres nevadas, valles profundos, glaciares eternos y bosques interminables da forma a un paisaje que parece diseñado para la aventura. Senderistas, escaladores, esquiadores y exploradores encuentran aquí un territorio casi infinito. Pero más allá de su belleza evidente, las montañas rocosas esconden historias geológicas, secretos volcánicos y un papel fundamental en el destino del agua de todo un continente. Hoy vamos a recorrerlas de norte a sur. Vamos a entender dónde empiezan y dónde terminan realmente, qué ocurre bajo su superficie y cómo una simple gota de lluvia puede decidir, gracias a estas montañas, a qué océano viajará. Para comprender su magnitud, primero debemos mirar el mapa completo del continente. Todo comienza mucho más al sur, en el extremo austral de América. Desde allí nace el sistema montañoso interconectado más largo del mundo, la Gran Cordillera Americana. Los Andes atraviesan Sudamérica, continúan por las sierras de Centroamérica y las Sierras Madre de México, hasta que, al entrar en Estados Unidos por Nuevo México, la cadena evoluciona gradualmente en lo que conocemos como las montañas rocosas. A partir del norte del río Pecos, más de 100 cordilleras menores comienzan a entrelazarse formando una densa red de picos y valles. Sin embargo, definir exactamente dónde terminan las rocosas no es tan sencillo. Para Canadá, su límite norte se sitúa en el río Liard. En cambio, en Estados Unidos algunos geógrafos extienden el sistema incluso hacia las montañas del norte de Alaska. En este recorrido tomaremos como referencia la definición canadiense, estableciendo el límite septentrional en las provincias de Alberta y Columbia Británica. En Columbia Británica, una enorme fractura geológica dio lugar a un valle profundo conocido como la Fosa de las Montañas Rocosas. Allí, la cordillera se estrecha hasta apenas 100 kilómetros de ancho. Pero al cruzar hacia Idaho y Montana, el sistema vuelve a expandirse con fuerza, alcanzando casi 600 kilómetros de ancho en su punto máximo, atravesando Wyoming y Utah, antes de comprimirse nuevamente en Colorado y Nuevo México. El flanco oriental de toda la cordillera está bordeado por las grandes llanuras interiores. Desde ese terreno relativamente plano, las montañas se elevan de forma abrupta. Muchos de sus picos superan los 2.000 metros por encima del paisaje circundante, y los más altos rozan los 4.400 metros. A lo largo de casi 4.800 kilómetros de norte a sur, las rocosas mantienen una coherencia geológica sorprendente, aunque cada sección posee rasgos únicos que la distinguen. Si viajamos al norte, entre las praderas canadienses y la fosa de las montañas rocosas, encontramos el nacimiento de algunos de los ríos más importantes de Canadá. El Columbia, el Fraser, el North Saskatchewan, el Athabasca y el Bow tienen su origen en esta franja montañosa relativamente estrecha. Es una auténtica fábrica de agua dulce. En esta región se encuentran 5 parques nacionales que, junto con la ciudad de Banff, forman uno de los destinos naturales más visitados del país. Cada año, millones de personas llegan atraídas por lagos turquesa, glaciares resplandecientes y montañas que parecen esculpidas con precisión. Además, estas montañas son famosas por su nieve seca y ligera, ideal para el esquí en polvo, lo que las convierte en un paraíso invernal. Al cruzar la frontera hacia Estados Unidos, el paisaje nos conduce a un lugar aún más emblemático, Yellowstone. Situado en el corazón de las rocosas, este fue el primer parque nacional del mundo. Pero su historia pudo haber sido muy distinta. En el siglo XIX, la expansión económica amenazaba con explotar sus recursos sin límites. Solo gracias a la visión de naturalistas y exploradores comprometidos se logró proteger este territorio, sentando las bases del sistema de parques nacionales que hoy existe en todo el planeta. Sin embargo, Yellowstone no solo destaca por su historia, sino por lo que ocurre bajo sus pies. Bajo el parque se encuentra una gigantesca pluma de magma que alimenta una enorme cámara subterránea. En los últimos 2 millones de años, esta cámara se ha vaciado por completo en 3 ocasiones,
con intervalos de cientos de miles de años entre cada evento. La última gran erupción ocurrió hace aproximadamente 640.000 años. Algunos especulan con la posibilidad de una futura erupción masiva. Pero los científicos recuerdan que 3 eventos no constituyen un patrón suficiente para hacer predicciones fiables. Además, antes de una erupción de gran escala se esperarían señales claras, como explosiones hidrotermales significativas. Y cuando los expertos hablan de explosiones menores, se refieren a cráteres de casi 1 kilómetro de diámetro, no a los géiseres habituales como el famoso Old Faithful. Esa actividad volcánica es precisamente la responsable de que Yellowstone concentre más de 10.000 fenómenos hidrotermales, géiseres, fumarolas, pozas de lodo y fuentes termales. De hecho, más de la mitad de todos los sistemas hidrotermales conocidos en el mundo se encuentran en esta región. Si continuamos hacia el sur, entramos en Colorado y Utah, donde la altitud alcanza su punto máximo. En Colorado se concentran más de 50 cumbres que superan los 4.200 metros. A estas montañas se las conoce como los Fortines, y para muchos alpinistas coronarlas todas se convierte en un desafío personal comparable a escalar la cima más alta de cada continente. Esta densidad de picos elevados convierte a Colorado en el estado con mayor altitud promedio de Estados Unidos, a pesar de que casi la mitad de su territorio corresponde a llanuras relativamente planas. Pero más allá del montañismo y el turismo, las rocosas desempeñan un papel silencioso y decisivo en la hidrología del continente. Aquí entra en juego una línea invisible conocida como la divisoria continental. Esta línea recorre América desde Tierra del Fuego hasta Alaska y separa las aguas que fluyen hacia el Océano Pacífico de aquellas que terminan en el Atlántico. Dentro de Estados Unidos y Canadá, la divisoria atraviesa directamente el corazón de las montañas rocosas. Cada gota de lluvia que cae a un lado u otro de esta línea seguirá un destino completamente distinto. Existen, sin embargo, excepciones fascinantes. En varias regiones del continente, el agua queda atrapada en cuencas cerradas sin salida al mar. Estas zonas, llamadas cuencas endorreicas, permiten que el agua se evapore con el tiempo, formando desiertos salinos como los de Utah o Bolivia. De hecho, alrededor del 20% de la superficie continental del planeta no drena hacia ningún océano. Más curioso aún es el caso de algunos lagos situados exactamente sobre la divisoria continental. Durante periodos de crecida, pueden desbordarse hacia ambos lados, enviando agua simultáneamente al Pacífico y al Atlántico. Pero la anomalía más sorprendente se encuentra en un pequeño arroyo del área salvaje de Tetón. Allí, un curso de agua conocido como North to Ocean Creek fluye hacia una garganta estrecha que converge exactamente con la divisoria continental. En un punto preciso, una formación rocosa divide el arroyo en 2 ramas casi idénticas. Una de ellas viaja hacia el río Snake y luego al Columbia, alcanzando el Océano Pacífico. La otra se dirige al río Yellowstone, después al Missouri, más tarde al Mississippi y finalmente al Golfo de México, desembocando en el Atlántico. Este singular paso no solo divide el agua, también permitió, en determinados momentos de la historia, que especies de peces cruzaran de una vertiente a otra, algo que desconcertó a los científicos durante décadas. La explicación más probable apunta a inundaciones excepcionales al final de la última edad de hielo, que facilitaron esa migración improbable. Así, desde las cumbres heladas de Canadá hasta los desiertos elevados de Nuevo México, las montañas rocosas no solo forman un paisaje espectacular. Son el eje geológico que estructura el continente, la columna vertebral que dirige ríos, modela climas y determina destinos invisibles. La próxima vez que observes una gota de lluvia caer sobre estas montañas, recuerda que su viaje acaba de comenzar. Y que, gracias a esta inmensa muralla natural, esa pequeña gota decidirá el rumbo de su travesía entre 2 océanos. Y así termina nuestro recorrido por una de las regiones más fascinantes de Norteamérica. Las montañas rocosas no son solo un espectáculo visual. Son una frontera natural invisible, un laboratorio geológico activo y una pieza clave en el equilibrio del continente. Si te apasiona entender cómo funciona realmente nuestro planeta, este es tu lugar. Suscríbete a GeoAventura YT y activa la campanita para no perderte ninguna expedición más. Aquí exploramos la Tierra desde una perspectiva que cambia la forma en que la ves. Nos vemos en la próxima aventura.